Osvaldo Giordano es el secretario de Previsión Social de la provincia a cargo de la Caja de Jubilaciones. Ha producido un informe importante, Alfredo Blanco. Sí, nosotros hicimos un breve comentario de que aparecía este informe que fue presentado en la legislatura, además fue presentado en la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. Es una proyección, bueno, lo va a poder explicar con más precisión, una proyección de digamos, la evolución de los resultados de la Caja 2010-2020. La Caja de Jubilaciones, en boca de todo el mundo que opina de las cuentas públicas provinciales, es un tema complicado. Sí, sí. Desde quienes dicen... Ineludible. La provincia no es viable con la Caja, quienes dicen no, se puede encontrar solución, en fin. Bueno, el mérito que tiene el trabajo que han presentado es que, bajo ciertos supuestos y con determinadas hipótesis, muestra el horizonte de una década de cómo evolucionaría desde el punto de vista financiero la Caja de Jubilación. ¿Cómo evolucionaría? Osvaldo, gracias por venir. No, gracias por la invitación, un gusto. Sí, el informe, digamos, tiene una parte de trabajo bastante intenso que tal vez no se vea, que es que tuvimos que trabajar muy intensamente en el ordenamiento de la información. Es decir, para hacer este tipo de estudios hace falta datos de mediana confiabilidad para arriba, tanto de aportantes como de beneficiarios, y eso nos llevó bastante esfuerzo que tal vez no se vea, pero que creo que es muy relevante. Hecho eso, digamos, efectivamente, con algunos supuestos y con mucha técnica demográfica se hace una proyección de ingresos y gastos, y lo que muestra algo interesante, la verdad que por lo menos a priori no lo habíamos visto con tanta claridad, que es que efectivamente tenemos una situación de desequilibrio importante. Este año estamos calculando cerca de 1.500 millones de pesos de déficit, pero que es una situación que está bastante estable ya de hace algunos años, yo diría 2007, 2008, y que se proyecta con cierta estabilidad, incluso con una leve disminución, hasta más o menos mitad de década, un poquito antes, hasta el 2014. Pero sí, a partir del 2014, 2015, uno lo que ve es un empeoramiento bastante sensible, y llegamos al 2020 con un déficit significativamente más alto, aún más alto de lo que hoy nos preocupa. Es decir, para el 2020 sería mucho más preocupante. ¿Por qué se ve esa foto así que parece media paradójica? ¿Por qué tenemos unos años de tranquilidad, mejora y después de desmejora? Y básicamente, si bien son muchos los factores que juegan, básicamente hay dos. Uno es el que vemos a final de la década, que es el que vemos ahora en Europa, por ejemplo. Veía el caso de Italia, que es el tema demográfico. Si, bueno, cada vez vivimos más, cada vez tenemos menos hijos. Eso naturalmente al sistema previsional es una muy mala noticia, porque deteriora la relación aportante-pasivo, es decir, cada vez más difícil sostener a los pasivos. Y eso es lo que se nota hacia la mitad de la década, la segunda parte de la década. La primera parte todavía en realidad lo que uno está viendo es un efecto de cambios normativos que se hicieron en los últimos años. Básicamente en el año 2002 se comenta mucho la jubilación anticipada, pero también hubo allí algo que no se comenta tanto, que es que se corrieron las edades. Se aumentaron 7 años las edades de los hombres, 5 las mujeres, y esto todavía se está viendo. Arrancó más o menos en el año 2008 y se prolonga más o menos hasta el 2014 el efecto de los cambios de edades, más otros cambios como el caja otorgante. Antes entra fácilmente la gente a Córdoba, ahora se le exige haber tenido la mayor cantidad de años de aporte a Córdoba, y eso hace que, bueno, hoy estemos rechazando gente que antes entraba a Córdoba, ahora va a jubilarse a la ANSES. De manera que, bueno, yo creo que hay un panorama interesante desde el punto de vista de la política, es decir, el problema no está resuelto ni mucho menos, pero que hay como un paréntesis, una cierta estabilidad que da por lo menos algún alivio de cómo encarar este problema, que sin duda es muy importante. ¿Esto? Uno ve habitualmente, especialmente los periodistas, tendemos a ver el número de déficit y parece que ese es lo único que nos interesa, y muchas veces, de hecho, en una economía inflacionaria hay que ver en términos reales cuánto es hoy los 1.500 millones respecto a hace 10 años o hace 5 años. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo calculan ustedes en la proyección, más allá de que los factores demográficos y demás lo pueden tener, cómo calculan si la economía es inflacionaria o tiene problemas como tiene ahora? Sí, digamos, importante la pregunta. Hemos hecho un supuesto de precios constantes, es decir, estamos suponiendo que descontamos todo, y en realidad a la caja mucho la inflación, a diferencia de lo que ocurre en ANSES, donde con inflación hay una tendencia a licuar mucho los salarios, las jubilaciones, ¿sí? Las jubilaciones se han deteriorado mucho fruto de este proceso inflacionario. En la jubilación hay un régimen de movilidad muy estricto, es decir, que cada vez que hay un aumento de los activos, inmediatamente la caja le paga a los pasivos, de manera que
Con esa regla, en realidad la inflación es bastante relativo el efecto que tiene. Si hay mucha inflación, seguramente va a haber bastante aumento de salario y por lo tanto va a haber también bastante aumento de jubilaciones y por lo tanto ingreso y gasto en la caja corren iguales y no afecta mucho el desequilibrio. Claro, además entre los aportantes tienen empleos públicos que están bajo convenio y demás, o sea que generalmente también los salarios se mueven rápidamente, que eso de pronto no pasa en el régimen general. Exactamente, y bueno, uno de los cambios que se hizo en el año 2008 fue, en el año 2008 fue establecer con claridad que las jubilaciones se aumentan en el mismo porcentaje que los salarios. Antes había un régimen de movilidad bastante engorroso que hizo que muchas veces las jubilaciones crecían más que los salarios, por lo tanto el gasto crecía más que los ingresos. Pero a partir del año 2008 es una regla bastante estricta, con lo cual ahí da cierta previsibilidad de que ingresos y gastos crecen al mismo ritmo. Ahora, Osvaldo, la Caja tiene un déficit de 1.500 millones de pesos para este año. Evidentemente que eso con la proyección hacia 2020 habrá que ver, que me imagino que será superior. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, es decir, ¿cómo se financia eso? ¿Sigue en manos de la Nación o es necesario de alguna manera pasar la caja a la Nación? Me parece la segunda hipótesis, ni siquiera hay un planteo de hipótesis, tanto por la opinión que hay en Córdoba como por la opinión de la Nación. No creo que la Nación hoy no tiene abierta una ventanilla para recibir cajas provinciales, de manera que no sé, no me parece que sería un tema ni siquiera como una hipótesis de análisis. Sí me parece que obviamente es una preocupación, nosotros lo mencionamos acá, la suma de los déficits del 2010 al 2020 da un volumen de recursos parecido a todos los ingresos que tiene la provincia en un año. Es decir que uno de los años de la próxima década lo tenemos invertido en el déficit de caja. Buena parte de eso, en teoría, está calzado con el convenio con el ANSES, así que hay una ley nacional que fija bastante genéricamente y con cierta ambigüedad el compromiso del gobierno nacional de cubrir los desequilibrios de las cajas no transferidas. E enfatizo este tema de la ambigüedad porque sin una norma que le dé operatividad, como lo que ha pasado habitualmente, que ha sido un convenio específico, es difícil, digamos, de esa norma bajar, digamos, a que efectivamente haya una transferencia mes a mes. Y eso abre un nuevo punto interesante y muy desafiante para Córdoba, que es que el convenio actualmente vigente, que dicho sea de paso no se está cumpliendo, pero bueno, claro, es un convenio vigente. ¿Cuánto le están debiendo? Y ya vamos a llegar a 500 millones y probablemente, bueno, si a fin de mes no se paga, se agregan otros 85 millones, vamos a estar 600 millones. Que cerca de 600 millones. Ahora, sin convenio ya la cosa se pone mucho más difícil, porque este convenio especifica con claridad, bueno, cuál es la cuota, cuál es el monto, cómo se actualiza, cuándo se paga. A partir del 31 de enero no hay de qué agarrarse. El convenio vence en diciembre. Claro, el 31 de diciembre. Entonces, a partir del 1 de enero no hay... O sea que el nuevo gobernador tiene que jurar y salir corriendo para Buenos Aires. A mí me parece que un acto de madurez del sistema político, gane quien gane, sería hacer una transición ordenada en esto. Es decir, que un poco lo planteamos acá, bueno, hay cuestiones de fondo para los cuales tal vez los cordobeses tengamos bastante más tiempo por este tema de que hay cierta estabilidad y bueno, podríamos tomarnos unos años, seguramente hemos desaprovechado algunos años, hubiese sido mejor empezar antes, pero bueno, hay tiempo. Ahora para esto no hay tiempo, es decir, yo creo que empezar el 10 de diciembre sería empezar tarde, me parece a mí, por el hecho de que 20 días de diciembre, final de diciembre, me parece muy poco para un tema de una complejidad como esta. Parece que el actual gobernador ya tendrá que dejar arreglado el tema para el año. No sé si arreglado, depende obviamente de cómo sea. Las conversaciones. Yo creo que, además, bueno, no sabemos quién va a ser el gobierno nacional, entonces, digamos, claro, son 4 partes que claro, tal vez sean distintas. Me parece que requeriría un acto de madurez política el empezar a conversarlo una vez dirimido, por lo menos la cuestión electoral, empezar a hacerlo con una situación tal vez atípica como realmente se está dando. Lo que impide concretamente llegar a un arreglo, o mejor dicho, ordenar el tema de la caja, es el desbalanceo que hay en las distintas obras sociales, los distintos aportantes. Es decir, EPEC por un lado, o se podría llegar a solucionar de que, por ejemplo, el Estado se haga cargo del tema de la policía. Ese es un tema, es un tema, yo creo que es puramente formal lo de la policía. La policía sí representa más o menos un 15% del déficit.
Y efectivamente se dice, bueno, ese déficit se debería hacer cargo la provincia porque tiene un régimen especial, la policía se jubila 40 y pico de años, se jubila. Pero lo cierto es que la provincia se hace cargo de ese déficit, o del Estado se hace cargo, porque la transferencia que hace el ANSES, más lo que habitualmente le hace la provincia, es muchísimo más que el déficit policial. De manera que, bueno, si en lugar de decir 1.500, decimos 1.300 y que la provincia se hace cargo... No hace mucho la Me cuestión parece que no es un tema relevante, bastante cosmético. Nosotros lo pusimos adentro porque, bueno, la ley dice que tiene que estar adentro, pero de hecho en el anexo lo hemos separado para que cada uno analice las cosas. El problema no está ahí, no es... Obviamente la policía es un régimen estructuralmente deficitario en Córdoba y en todo el mundo, digamos, por el tipo de régimen que tiene, pero no... La pregunta es ¿por qué se llega a esto? Porque, a ver, yo recuerdo que en épocas de que era vicegobernador Luis Molinari Romero, estamos hablando de varios años atrás, él hacía unas reuniones en la legislatura de la provincia de Córdoba trayendo personalidades que aportaban distintos elementos. A mí me tocó moderar cuando vino Ricardo López Murphy. Estamos hablando de 10, 15 años atrás. López Murphy en aquel momento ya planteaba que la prolongación de la vida iba a originar problemas severos en las cajas de jubilaciones que ya estaban originándola en el mundo, pero que en la Argentina y en Córdoba en particular ese problema se iba a dar. Digo, ¿no se pudo prever esto? Sí, de hecho, una de las cosas que mencionamos acá es el poco ejercicio que tuvo la Caja en hacer este tipo de estudios. Uno de los pocos estudios que encontramos de los últimos 20 años es el de Ricardo López Murphy, hubo dos más que tuvieron incluso menos difusión que este. Prueba, digamos, del poco ejercicio es, como les dije, que tuvimos bastante tiempo trabajando en el armado de la información para poder hacerlo, pero los pocos estudios que hubo indicaban con claridad que teníamos este problema. Incluso varios de estos estudios se hicieron ya vigente el decreto de Mestre de reducción y aún así estaban alertando sobre el problema. Me parece a mí, seguramente hay muchos factores que explican por qué no se hizo, pero por ejemplo el hecho de no haber generado un seguimiento sistemático del problema, el de haber debatido, haber discutido, haberlo presentado en la legislatura, en la universidad, es decir, compartir con los medios el problema, llevó a que se ocultara, digamos, como que todo estaba fenómeno, y bueno, cuando destapas la olla, obviamente te encontrás con un problema ya mucho más difícil, porque estamos hablando, como les dije, de un presupuesto dentro de los próximos 10 invertido en esto. ¿Alfredo? Sí, digo, el problema previsional en la mayoría de los países del mundo, los sistemas previsionales han enfrentado dificultades. Ahora, en el caso este particular de Córdoba, además, es bastante sensible a ciertas decisiones que toma, como el de las jubilaciones anticipadas, que en ese momento seguramente implicaron deteriorar la situación de la caja, y en algún momento después debe haber equilibrado un poco porque los que se jubilaron se iban a jubilar a lo mejor, no sé, 6 años después, 5 años después. Pero digo, sería demasiado descabellado pensar de que Córdoba va a tener que vivir con una caja que tiene déficit y pensar en todo caso en fuentes de financiamiento para ese déficit, o necesariamente hay que pensar en un cambio del régimen que suponga afectar los ingresos de los pasivos. Hay veces sospecho, uno mirando la experiencia internacional, es que debe ser un mix de todo. Es decir, que seguramente una sola medida al nivel de magnitud del problema y cómo se proyecta ese problema dentro de 10, 15, 20 años, seguramente no hay una sola medida, sino varias, y que probablemente sea una mix de todas las que vos estás señalando. Y lo vemos, digamos, en Europa, ¿no es cierto? Bueno, los italianos están planteando, bueno, correr unos meses gradualmente la edad de retiro, darle movilidad plena a todos, sino a los más bajos y a los más grandes, a los más altos no toda, e incluso están aplicándole un aporte, seguramente asignando recursos al Estado. Así, hay un mix de medidas, me parece que es la única alternativa, porque es demasiado grande el problema. Y lo fundamental es eso, bueno, acordarlo y sostenerlo en el tiempo, porque de poco sirve decir, bueno, hoy corro la edad, pero después la bajo, después la vuelvo a subir, hago retiro, le doy plata, le saco. Eso es lo que nos hace hacer estos zigzag que son tremendamente costosos, que vivimos, bueno, en la crisis, después no, lo relajamos, lo volvemos a... Sería, yo creo, muy importante para Córdoba que en este tema al menos lo sacáramos un poco de los vaivenes de la alternancia democrática, que es buena para otros aspectos, pero acá planear 4 años es muy poco. Si acá tenemos que estar planeando, no sé, 15, 20 años, hablemos lo mínimo,
ponernos de acuerdo en este tema. Sabemos que hay medidas que no son simpáticas en general, y bueno, es un tema complicado. Ponernos de acuerdo y decir, bueno, de esta manera vamos a distribuir la solución del problema, bueno, y todos echar para ese lado y sostenerlo en el tiempo. Hacer una especie de pacto previsional entre los partidos. A mí me parece que sí, que es fundamental. Que es fundamental porque es difícil y porque es clave sostenerla. Si poco sirve que el próximo gobierno diga, bueno, yo tengo la solución, y los otros digan, no, yo a los 4 años la vuelvo a cambiar, y así sucesivamente. Porque en parte la historia de por qué nos va tan mal en esto me parece que es esa, que es haber sido tan zigzagueante en este tema. Osvaldo, muchas gracias por venir. No, Gracias por el aporte. Un gusto estar con ustedes. Ya volvemos con la mesa. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En